Vale, está grabando y ya están todos admitidos. Perfecto, perfecto. Bueno, lo primero de todo quería presentarme, aunque tratarme de despedirme, porque hoy es probablemente la última donde pueda participar, la última presentación. No sé si alguien tiene el micrófono encendido. Ah, está. Vale. Bueno, pues la primera y última presentación que haré, un poco lo que resume esta estancia. He estado 3 meses, desde octubre que llevo aquí, bueno, trabajando con el equipo. Y bueno, pues quería hacer una pequeña, hablé con Vicente y antes de acabar, pues quería hacer una pequeña revisión, sobre todo un poco de la Corollary Discharge, de la descarga consecuente en relación con el trastorno bipolar. Bien. Tenemos que empezar desde algo muy básico, algo bastante sencillo. Intentaremos ir rápido esta parte, pero sobre todo si hay alguna parte o nuevos colaboradores o que quizás no estén tan relacionados con el Corollary Discharge o la descarga consecuente, pues puede ser un buen primer paso pues, para entender un poquillo más. Y me gusta mucho escoger este ejemplo, porque es un ejemplo clásico. Este es del artículo de Krapse, de la descarga consecuente dentro del reino animal, que describe muy bien, de una manera muy elegante, desde digamos, los organismos de bajo nivel evolutivo y o menos complejidad a mayor complejidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo clásico, que es el de la C. elegans. La C. elegans es un microorganismo bastante básico, que creo que tiene solo unas 300 neuronas, y que tiene un mecanismo, un reflejo respecto al movimiento. Cuando él nota un movimiento que va hacia adelante, pues lo que hace ella es ir hacia atrás y así puede realizar ese movimiento. De esta manera, lo que pasa es que, pero había un pequeño problema, ya que si nota un movimiento delante y va hacia atrás, y el propio movimiento de ir hacia atrás lo estimula, iría adelante y al final no se movería. Sería como un organismo pues evolutivamente poco sostenible. De esa manera, existe un concepto que es la descarga consecuente que evita este proceso. ¿Y cómo? Pues y ahora nos vamos a otro ejemplo, ¿no? Dentro de alto nivel. Si nosotros, por ejemplo, miramos de un lado a otro, no estamos pensando que se está moviendo toda la habitación, sino sabemos que estamos viendo los ojos y, por tanto, el movimiento que detectamos es el de los propios movimientos oculares. Pues pasa exactamente igual. Y lo que ocurre es que, cogiendo este ejemplo, vemos aquí, a ver si puedo... Parece que no está avanzando la presentación en, ¿no? en la proyección, no sé qué pasa. Oh, espera. Dame un segundito. Compartir la pantalla. Sí, voy a volver a darle. Solo da una opción de compartir pantalla, no salen unas opciones. Y es pantalla de compartir. A ver, dale otra vez a compartir, a ver. Ay, sí, perdón, chicos. Solamente... Con pantalla completa. Ahora sí. Selecciona la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Sí, ahora parece que sí. Vale. Pues en este caso, volviendo al ejemplo que teníamos de C. elegans, utiliza unas interneuronas inhibitorias que entrelazan tanto el sistema sensitivo como el sistema motor, de tal manera que cuando se estimula el sistema reflejo, hay un sistema que las propias motoneuronas estimulan al lado, digamos, pues si es el trasero, el delantero y viceversa, para que no se estimule. Bien, y esto es un mecanismo sencillo, pero que evolutivamente pues puede ser diferente e evoluciona. ¿Qué utilizamos nosotros para evolucionar con el chat? Nosotros ya hemos comentado un ejemplo que podemos utilizarlo de maneras muy diversas. Por un lado, podemos, pues el movimiento de los ojos, también el ejemplo clásico de que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, y probablemente el mayor paradigma que utilizamos, digamos, en la práctica para evaluar esto es el paradigma de la descarga consecuente auditiva. Para ello, tal y como funcionaría es que el sistema, tanto digamos, de la corteza primaria, también de la premotora y un poco el sistema motor, enviaría una copia del estímulo hacia el lado sensitivo, de tal manera que cuando hablamos sabemos que es nuestra propia voz y lo que vamos a decir y inhibe parte de
parte de las características del sonido porque lo reconocemos como propio. Y dentro de este sistema, pues lo que utilizamos, esto ya es algo breve porque ya se ha explicado en otras presentaciones, utilizamos un sistema a través del cual emitimos un sonido de manera más o menos constante con un registro electroencefalográfico y eso nos permite un poco evaluar la respuesta que pueda haber a nivel del estímulo. Aquí vemos, por ejemplo, la condición de escucharnos a nosotros mismos, pero sin hablar y hablando, ¿no? La condición de habla, donde vemos pues, que en la parte N100, que se encarga de la parte cognitiva en recibir y entender esa corteza primaria, auditiva, que entiende el mensaje que nosotros escuchamos, que se inhibe cuando estamos hablando, precisamente por este mensaje que envía la corteza motora y el sistema motor a la corteza sensible. Bien. Y un mecanismo que está en plena evaluación es hasta qué punto esto tiene una implicación en la esquizofrenia. Y a priori, nosotros entendemos que especialmente dentro de la clínica positiva, existen alucinaciones y existen fenómenos anómalos del yo. Es decir, sensaciones que el propio paciente nos indica que son extrañas, que le llaman la atención, que hay algo que está ocurriendo y que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Y que no es algo que entendemos como propio. Y ya es algo que se empezaba a utilizar de los años 70, esos autores, pero que con diferentes experimentos, sobre todo a partir del 2010, cuando ya empezaron los protocolos para estudiar Polaris Chat de una manera más electroencefalográfica y con más datos, podíamos demostrar. Bien, y aquí tenemos dos trabajos. Quizás el más antiguo que ya lo asentó utilizando el paradigma que hemos explicado previamente es precisamente el de Fogg, que en este estudio evalúa, como hemos comentado antes, donde se entiende que dentro de la esquizofrenia hay una alteración en este mecanismo, de tal manera que el paciente recibe pues ese estímulo auditivo y no lo entiende como propio, porque quizás hay una alteración en el mecanismo por el cual envía esa señal. Bien, aquí podemos observar cómo el estímulo en pacientes con esquizofrenia es mayor, tanto en condiciones de habla, aquí veríamos como un control se suprimiría ese estímulo, entendería como propio, mientras que en este caso en ambos no lo hace. Y aquí tenemos, por supuesto, un trabajo que dentro del grupo pues se ha preparado hace bastante poco, que fue publicado el mes pasado, donde presentan, no hablaré de los mecanismos, las experiencias anómalas del yo, porque no entra dentro de lo relacionado con esta presentación, pero simplemente aquí se explica, se ve muy bien también el mismo ejemplo, como con controles hay una supresión de ese estímulo auditivo, mientras que en pacientes con esquizofrenia no existe esa alteración. Y hasta qué punto estas alteraciones se pueden tanto asociar a las alteraciones sensoperceptivas, sobre todo auditivas, pero también por las experiencias anómalas del yo tan comunes en estos pacientes. Bien. Y una vez que entendemos, claro, el objeto de la presentación no es la esquizofrenia, evidentemente, es el trastorno bipolar. Pero, ¿por qué creo que es importante sentar la base? Porque la esquizofrenia es donde el mecanismo de la descarga consecuente ha estado más demostrado o hay más estudios relacionados con las teorías de la sintomatología positiva y lo que es el concepto de psicosis. Pero claro, si nos ceñimos estrictamente a criterios categóricos, cogemos un DSM por una página y empezamos a dividir, vemos como que en una categoría están los trastornos del espectro de la esquizofrenia y por otra parte están los trastornos afectivos y especialmente los trastornos bipolares. Pero realmente podemos entender como alguna diferencia, porque nosotros en la práctica clínica que tenemos, cuando vemos un paciente con un cuadro de psicosis franca, a veces, y en una gran parte de casos, es completamente indistinguible la clínica que pueda haber en el cuadro psicótico, ya sea un paciente, pongamos el ejemplo más paradigmático, un trastorno bipolar tipo 1 con una descompensación maníaca, con un paciente con esquizofrenia. Y hay un estudio, yo creo que he encontrado y que me parece especialmente destacable, de Sorella, que utiliza a través de un estudio relativamente complejo que incorpora de tanto dominios. Por un lado, evidencia neuronal, para ello se basa en estudios de neuroimagen, sobre todo principalmente estructural, también funcional, y que utiliza una morfometría basada en fuentes, por los cuales es como que utiliza una volumetría basada en voxeles, pero lo utiliza con clúster, hace como un análisis por componentes dentro de esa propia imagen y puede definir componentes,
dentro de la parte de los voxeles de las unidades individuales. Y por otra parte tenemos evidencias psicológicas a través de las cuales pues, utiliza por un lado valores cognitivos, de tipo psicótico, etc. Y lo que hace en este estudio es lo siguiente. Si empezamos a los parámetros de neuroimagen, vemos que, ya os digo, es un estudio bastante complejo, que utiliza una base de datos de muchas imágenes a nivel cerebral. Ve que hay un componente, dentro del análisis por componentes, el 18, que comparte muchos elementos comunes y que los autores, en base a su valoración, lo definen como un componente psicótico. Estudian, por ejemplo, que algunas de las funciones que pueda tener, como están aquí descritas, pues son, por ejemplo, la región parietal medial, también la temporocipital, cerebelo, el giro frontal medio, etc. Y dentro de este estudio hacen una asociación. Parten de una hipótesis que entienden que lo afectivo corresponderá más al trastorno bipolar y lo cognitivo más a la esquizofrenia. Y es un poco lo que evalúan. Por un lado, dentro del análisis por componentes, quizás el sexto se evalúa como un poquito más medial, pero en general lo definen como que tiende mucho al lado de la esquizofrenia dentro del dominio cognitivo y lo mismo en el afectivo. Entonces, entienden como que existe el dominio psicótico, que ven que es bastante simétrico, tanto en pruebas psicológicas como en neuroimagen, y mientras que hay otros dos que el cognitivo correspondería más al lado de la esquizofrenia y al lado bipolar lo más afectivo. Por lo tanto, ellos entienden que sí que existe una similitud o quizás un espectro entre el trastorno bipolar y el trastorno esquizofrénico, pero principalmente dentro de los diferentes componentes se basa en un elemento psicótico común, que se evalúa tanto en pruebas de neuroimagen como en un clúster de pruebas neurocognitivas. Y, ¿vale? Podemos entender, vale, pues tenemos que ya más o menos hay evidencia que demuestra una alteración del sistema de la descarga consecuente en la esquizofrenia y que la esquizofrenia y el trastorno bipolar son algo que comparten elementos comunes, principalmente la psicosis, que es lo que más queremos evaluar. Bueno, pues si utilizamos esta Scale-Works para un poco evaluar dentro de lo que nos dice el trastorno bipolar, la descarga consecuente o con otro término que ya no se utiliza tanto como es la copia eferente, encontramos de que hay dos resultados. O sea, es algo que es bastante novedoso y que no tenemos mucha bibliografía. Por lo tanto, en base a esto, pues tenemos que hacer un poco, pues estudiar un poco la bibliografía y ver qué parámetros en común hay. Bueno, estudiemos estos dos artículos que tenemos y podemos utilizarlos de base para tener algún tipo de idea. Bien. Empezamos con un estudio clásico, ya se ha mencionado aquí con anterioridad y que, bueno, es algo bastante conocido, pero no obstante, bueno, para aquellos que no lo conozcan, creo que es importante explicarlo. Bueno, este estudio, hecho por Ford, que junto con Whitford quizás son los que más han estudiado el tema de la descarga consecuente, estudia precisamente la descarga consecuente en pacientes con esquizofrenia, con trastorno esquizoafectivo, con trastorno bipolar que ha tenido síntomas psicóticos, o que tiene antecedentes de síntomas psicóticos, y después con familiares, ¿no? Y lo compara con sujetos control y evalúa hasta qué punto es diferente. En cuanto al paradigma, pasamos al mismo que hemos explicado antes. Tenemos una persona que va hablando, dice escucha y estudiamos los efectos electroencefalográficos que tiene. Si suprime cuando dice esas sílabas, el y cuando escucha su voz de forma pasiva. Bien. Aquí tenemos que es verdad que hay cosas que llaman la atención de este trabajo. Primero, luego ya lo hemos explicado antes, pero luego también lo explicaremos, que es que la imagen que aparece en cuanto a las ondas pues es bastante diferente. Es verdad que utilizan CZ, nosotros estudiamos CZ, pero utilizamos CZ, pero aún así salen cosas un poco diferentes, ¿no? Llamativamente diferentes a lo que utilizamos dentro de nuestros valores. Pero si partimos aquí, vemos que estudian que hay una diferencia significativa, es decir, que no suprimen tanto como los controles, tanto los pacientes con esquizofrenia como con bipolares. Entonces, esto tenía que estar aquí. Esto es la significación y tendría que estar en el otro lado. De hecho, explican que los esquizoafectivos, aunque tienden a ser significativos, no lo son. Y estiman que es por un tamaño muestral marcadamente inferior. Aquí vemos 40 casos, por ejemplo, de trastorno bipolar con síntomas psicóticos, esquizofrenia, y vemos 19 en el caso de los esquizoafectivos. Y que no hay una alteración de los familiares de estos mismos pacientes. Por lo tanto, entienden que quizás no es un endofenotipo o un marcador de psicosis, pero sí que puede ser algo
que típicamente está en los pacientes que han tenido psicosis, especialmente esquizofrenia y trastorno bipolar con antecedentes de síntomas psicóticos. Ahora bien, el otro artículo es un artículo que va por otra rama completamente diferente. Es un artículo del grupo de Jorgensen que utiliza algo que conviene explicar porque es un poco una inferencia que ellos hacen y que es verdad que metodológicamente podría ser algo problemática, pero bueno, al ser otro resultado que también aparece reflejado, y creo que es importante destacar. ¿En qué consiste este estudio? Este estudio coge una muestra de pacientes y estudia sus imágenes, tanto con pacientes controles, bueno, en este caso controles sanos, pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar. Y realiza un estudio, sobre todo de resonancia magnética estructural, principalmente basado en T1. ¿Qué es lo que ellos explican? ¿Por qué T1? En vez de otras técnicas un poco más complejas. Ellos quieren estudiar el grado de mielinización, pero no quieren estudiar el grado de mielinización como podría ser en la sustancia blanca, que probablemente para ello la prueba más eficaz sería un DTI, ¿no? Sino quieren estudiar específicamente el grado intracortical, el grado de mielinización intracortical en sustancia gris. Por ello, para ellos quieren utilizar el T1 y ellos aducen que probablemente la mielina es probablemente, junto con el hierro, otro elemento que también, si existe mayor concentración, habrá más intensidad en este sentido, en T1, a nivel cortical, pero quieren estudiar sobre todo que la mielina entiende que es el componente más importante, que más determina la intensidad dentro de T1, y quieren estudiar cuál es el grado de intensidad, hasta qué punto está mielinizada la corteza, dicho de forma breve y sencilla. Bien, para ello utilizan ese estudio en T1, aunque evidentemente hay factores como por ejemplo el grado de concentración de hierro, etcétera, pero principalmente quieren estudiar el tema de la mielina y quieren evaluar y hacen en los diferentes controles. Yo me he centrado en los diferentes grupos de pacientes. Yo me he centrado en trastorno bipolar porque es lo que más nos toca. Y sí que destacan que dentro del trastorno bipolar, la única diferencia utilizan un contraste, ¿no?, entre lo que sería la zona de la corteza, de la sustancia gris a la sustancia blanca. Y entienden que habrá una mayor mielinización cuando el grado de intensidad de la corteza, la sustancia gris, será mayor que la sustancia blanca, o ese balance será mayor. Normalmente hay mucha más mielina en la sustancia blanca, por eso sería mucho más intensa. Pero quieren ver hasta qué punto ese balance más o menos se hace más similar. Hay menos diferenciación. Y ellos estudian a través de esa inferencia de que hay una región específica que es el giro precentral, en este caso izquierdo, en el derecho no aparece una alteración, probablemente porque la gran mayoría de pacientes son diestros, también eso hay que tenerlo en cuenta, de que existe un defecto o algo que podría asemejarse a un defecto en la mielinización justo en esta región, en la región, digamos, precentral izquierda. Y que probablemente ellos hacen la suposición, basados en la bibliografía, de que probablemente la mielinización tiene un factor importante relacionado con la coronavirus. Como ya antes hemos explicado, la descarga consecuente se basa en una relación, una comunicación producida entre la corteza motora y la corteza sensitiva. Entonces, y hemos visto también en el ejemplo de Kratzel, el ejemplo inicial en C. elegans, vemos que es de carácter inhibitorio, es decir, hay un elemento, hay una conexión, y esa conexión, en el fondo, netamente será negativa para que produzca una inhibición y, por lo tanto, que nosotros nos estimulemos cuando escuchemos nuestra propia voz o movamos los ojos y veamos que se mueve la habitación. En este sentido, explican que probablemente el efecto de la mielinización puede ser un factor que explique por qué, al ser una velocidad más lenta, porque hay menos mielina y por lo tanto digamos, la velocidad saltatoria será menor, probablemente hay un defecto en la inhibición. Y eso también lo entienden porque no lo destaca por dentro de la esquizofrenia, ven que hay unas determinadas áreas especialmente sensitivas que hay también un defecto de mielinización, lo cual explica que, por otro lado, cuando las interneuronas GABAérgicas que están en estas áreas no funcionan correctamente. Y claro, ¿qué nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del grupo, ¿no? Ya hemos explicado lo que pone la bibliografía, también hemos mostrado que Force ve diferencias. Pero, precisamente, un trabajo que de forma preliminar presentó Antonio Arjona,
Es que no sé por qué me salía. Entonces, presentando esto, lo que vemos, estos son unos pacientes, unos controles sanos. Y aquí vemos que esto es la condición de, déjame que está correctamente. No, sería al revés. ¿Entienden? Bueno, en este caso, lo que va hacia debajo es escucharse a sí mismo, ¿vale? Es dentro de la tarea de escucharse a sí mismo, y lo que está en rojo es hablar, correcto. Y aquí vemos, sí, este es que está al revés, por eso me confundí, porque es como que han cambiado los diferentes códigos colores. Pero, para que entendáis, aquí inhiben, porque cuando la persona habla a sí misma, hay un grado que, en el caso de los controles, lo inhibe para que no estimule la córteza. Pero lo que vemos en el caso de los pacientes con trastorno bipolar, vemos algo muy parecido. Aquí vemos cuando los pacientes escuchan a sí mismos de forma pasiva, donde sí que se estimulan, pero cuando ellos hablan, sí que hay un grado de inhibición muy importante. Por lo tanto, esto iría en contra, por ejemplo, de los resultados que sacaría el grupo de Ford, donde sí que ven, por ejemplo, que esa inhibición no se hace de forma correcta. Por lo tanto, entendemos que hay unos datos contradictorios. Bien. Entonces, una vez que entendemos lo que tenemos los resultados de nuestro grupo y lo que muestra la bibliografía, vamos a tratar un poco de entender qué funciona. Bueno, unos mecanismos que entendemos fundamentales dentro de lo que hemos estudiado es, digamos, el giro precentral izquierdo. Es decir, el giro precentral izquierdo, no han mostrado otros trabajos, pero también otros trabajos señalizan de que puede ser que haya una alteración en el giro precentral izquierdo. He cogido de la iniciación porque es el que mostraba dentro de los resultados que podríamos estudiar de una forma un poco más precisa. Bien, aquí hay otro estudio relacionado con que estudia la funcionalidad interhemisférica que se produce dentro de los pacientes con trastorno bipolar. Y lo que muestra es lo siguiente: aquí tenemos las imágenes y utiliza una técnica que estudia la conectividad funcional interhemisférica. ¿Y en qué consiste? Es un análisis de vóxeles que estudia un vóxel en una región y simultáneamente estudia el vóxel en la región contraria, de tal manera que ve cuál es el grado de simetría en la actividad que se produce principalmente en la actividad de, digamos, el default network, por decirlo así, en la red predeterminada, ¿no? De acción predeterminada. Y aquí lo que estudiamos en estos casos, y lo que tratan de estudiar es hasta qué punto es similar o es diferente. Es decir, a priori, un grado de mayor similitud implica que hay un grado de funcionalidad más cohesivo, y un diferente es que no lo habría. Y estudia que precisamente en el giro precentral, pero también en el giro frontal medio, que también estaba precisamente donde ponían las por componentes 18, uno de los primeros trabajos como presento, también salía como algo que compartía la esquizofrenia y el trastorno bipolar, se observa de que existe un menor grado de simetría, que probablemente pueda haber una alteración funcional. Y que estudian que probablemente esto hay una alteración en el mecanismo interhemisférico que actúe a la funcionalidad global dentro de las funciones cognitivas, etc. Algunas funciones que describen el propio artículo, pero que son bastante importantes, que tiene el giro precentral, es que, por un lado, forma parte de la corteza motora primaria, y por lo tanto, esto, vinculando un poquito a esta teoría de Corrales-Chatz, es que evidentemente la región motora emite esa copia eferente, por lo tanto, probablemente es una de las estructuras motoras que puede estar favoreciendo la creación de ese copia eferente, pero también otras funciones sobre el lóbulo prefrontal, también procesamiento de la regulación emocional y también la cognición social, por ejemplo, participa dentro del proceso de reconocimiento facial de las emociones dentro del circuito más a nivel prefrontal. Y estudian que también hay muchos artículos que han demostrado una alteración presente en el giro precentral y que probablemente implican de que existe una alteración dentro de la patogénesis del trastorno bipolar. Y ya un poco acabando, vamos a ver, vale, entonces sabemos que existe un punto, que parece un punto caliente, por decirlo así, que tiene una implicación, que diversos estudios muestran que algo está ocurriendo, y también entendemos de que, también hemos visto que puede haber una implicación de la mielinización relacionada con el Corrales-Chatz, y, vale, muy bien, entonces ahora vamos a ver un poco la estructura de la red en global, porque tenemos el elemento, tenemos nuestro sospechoso, que sería el giro prefrontal, pero vamos a estudiar las diferentes redes de qué se componen. Esto es algo relativamente complejo, simplemente quería exponer un poco por encima cómo consisten las redes funcionales dentro del trastorno bipolar.
Y este es un estudio muy bonito de Jung que agrupa muchos estudios y estudia más o menos cuál es lo que coincide entre ellos. Y ellos entienden que cuando se hace un estudio con resonancia magnética funcional, digamos, en reposo, estudian cuáles son las redes que parece que dentro de los diferentes estudios tienen un carácter unitario y que se agrupa en esas tres redes. Estudian tres redes diferentes. Por un lado, la red de modo predeterminado, estudian también la red de control ejecutivo y la red relacionada con la saliencia, con la prominencia. Simplemente destacar de que dentro de la red de control ejecutivo, aquí tenemos este elemento que es el giro preferencial, situado tanto derecho como izquierdo. Nosotros hemos visto que es izquierdo, pero bueno, habría también que ver hasta qué punto es una muestra que incorpora pacientes zurdos, pacientes destros, a qué parte es una corteza, digamos, o un hemisferio dominante y cuál no, etc. Y esto es algo muy complejo, porque donde aquí vemos esta simplicidad de que participa dentro de esta red funcional de control ejecutivo, vemos que luego, cuando se hacen los estudios funcionales, se ve que hay un gran grado de confluencia entre estas tres redes, las combinaciones pues, de la red de modo predeterminado con la de saliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que especialmente todas las que tengan una implicación relacionada con el control ejecutivo, sí que está implicado, aunque quizás no es de las regiones más importantes, pero sí que está implicada la función del giro preferencial. Entonces, en esto, es verdad que esto, lo que diré a continuación, es algo que se basa un poquito en evaluando un poco la bibliografía y haciendo un poco una interpretación de qué puede estar ocurriendo, teniendo en cuenta la mielinización, teniendo en cuenta los diferentes factores que hemos comentado en esta presentación. Por un lado, entendemos que existe un factor genético que altera la mielinización. Esto es algo que se ha demostrado no solo en trastorno bipolar, que hay bastante bibliografía, pero también en esquizofrenia, es decir, que también estaría un poco en relación con esta confluencia que habría entre estas dos patologías, formando un poquito como este espectro de psicosis, más allá de afectivo o psicótico, y donde entendemos que estos factores alterados llevarían a una mielinización, a un defecto de mielinización intercortical. Y que esto llegaría a un determinado rasgo, es decir, es una alteración que no es algo que dependa de una función u otra, sino que es ya algo presente. A continuación, esta infuncionalidad relativa por este defecto de la mielinización producido en el giro precentral lleva a una alteración tanto en el procesamiento del motor, pero también emocional, que ya lo vemos en trastorno bipolar, que vemos alteraciones a nivel de cognición social, de la teoría de la mente, etcétera, y que ya comienzan, ya se ve que incluso pueden preceder al debut de la clínica. Y que esto en sí mismo es un rasgo y que probablemente tiene que ver con esta afectación en esta región, entre otras muchas, porque también existe una afectación a nivel de sustancia blanca, etcétera. Y esta funcionalidad del giro precentral podría también estar implicado en la producción de la copia eferente. No nos olvidemos que es una parte esencial dentro de la corteza motora primaria que está muy relacionada con las funciones motoras. Por lo tanto, es evidente o entender que al menos, ya sea de una manera directa o una manera indirecta, formando parte de una red funcional, esté participando en la producción de esta copia eferente que envía a la corteza sensitiva para verlo. Y esto explicaría, también es un rasgo, porque esto explicaría por qué vemos que en algunos estudios sí hay una alteración dentro de este tipo de pacientes cuando están en remisión, no en un grado de sintomatología psicótica más en ese momento, que sí que existe una alteración, mientras que, por ejemplo, los resultados de nuestro grupo nos muestran que. Y algo que parte de todo eso es que entendemos que una descompensación psicótica, todas esas redes que hemos estudiado en la presentación anterior, la red por de control ejecutivo, la red de modo predeterminado, se alteran y se modifican, ya que entendemos que están muy imbricadas las unas en las otras y que una alteración de una en un estado de psicosis produciría una hiperestimulación del grado de saliencia, por tanto, el paciente psicótico empezaría a entender todo lo que ocurre a su alrededor como algo que destaca de manera muy prominente, que se cae un papel, y esto es porque una señal de algo que implica. También la alteración del estado de la red de modo predeterminado, que también se altera en este tipo de pacientes, y el control ejecutivo, donde también se está muy afectado en situaciones de psicosis más aguda. Y entendemos que cuando, hablando de forma coloquial, se descaraja un poquito todo ese sistema de red, se produciría una disrupción más o menos global del sistema. Y si tenemos un giro precentral entre otro tipo de estructuras que ya de por sí estaba funcionando un poco justo, de repente ya se termina de descompensar y esto llevaría a que ya se produzca una alteración más importante dentro de la escala consecuente. Que quizás en algunos pacientes, en una situación de estabilidad y remisión,
sí puede más o menos, es capaz de funcionar a pesar de este defecto de la mielinización, pero cuando ya toda esa red de soporte donde está inserta el giro precental ya falla, se cae y ya de repente ya no puede funcionar bien y empieza a no poder suprimir porque es una red que está completamente desorganizada. Y en ese sentido, sí que no es tanto un rasgo, sino es un estado porque ya depende de todo el circuito funcional donde está inserto. Y bueno, entonces lo que se podría plantear como proyecto de investigación relacionado con ello, para estudiar la implicación del giro precentral dentro de esto, es por un lado, se puede hacer un estudio que estudie este balance de intensidad, lo que mostraba antes en el estudio inicial, que es algo que ya tenemos, porque básicamente se basa en una secuencia como es T1, por lo tanto ya tenemos esas muestras, que estudie cuál es el grado de mielinización intracortical, lo cual ya se ha estudiado en la esquizofrenia, ya quizás se plantee, pero no tanto a nivel del DTI dentro de la sustancia blanca, sino dentro de la sustancia, de la mielinización de la sustancia grisa. Y por otra parte, también cuál es la relación entre la supresión N1, de todas las pruebas de nuestro paradigma de prueba de discharge, con también igualmente la mielinización cortical con el balance de intensidad de la sustancia blanca y la sustancia grisa. Y bueno, esto sería todo. Bueno. ¿Dudas por ahí? Las vosotros que se subirá mejor. Sí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? Por mi parte no. Muchas gracias. Nos propones entonces avanzar más por la vía de la resonancia estructural, de ver un poco... Exacto, yo creo que... No hemos hecho nada todavía con correlación de estas medidas con las resonancias y tal, ¿no? No hemos avanzado nunca por ahí. Con la DTI lo comentó Vicente hace poco y hemos hablado de hacer algo. Sí, sí, porque puede tener cierto sentido de evaluar un poco la anatomía y la conectividad estructural. Sí, yo creo que en este caso será más relevante la conectividad que... No, pero vamos, ya sería redondo si salieran vías de interconexión frontal, parietal o alguna de estas que tú propones. Pero claro, hay que mirarlo. Genial. Muy probablemente que... Bueno, ya veremos qué sale. Una pregunta. La idea es que en el trastorno bipolar falla de escala consecuente en ciertos momentos o en un estado psicótico. Exacto. Un poco lo que he visto en la bibliografía es que cuando quieren un análisis más complejo por componentes, por clúster, cuando quieren hacer un análisis estadístico que trate de diferenciar los diferentes subgrupos, ven que el trastorno bipolar y digamos la esquizofrenia, siempre que digo esto entendemos que dentro del grupo los entendemos como algo unitario, pero bueno, parte un poquito como lo más científicamente aceptado, muy entre comillas, ¿no? O lo más establecido. Cuando se dividen como en esas dos categorías, ven que hay algunos componentes que están combinados, como es el de psicótico, y esto lo vemos en la clínica, cuando viene un paciente psicótico muchas veces es muy complicado distinguir, pero hay otros componentes que son muy diferenciados. Y claro, pero no obstante sí que hay una base en común, lo cual podría explicar que esa pequeña base haga que un paciente, cuando nosotros hacemos determinados estudios, en un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, se ve mucho en el dominio cognitivo, donde está mucho más alterado que en un paciente con trastorno bipolar, en una situación de remisión, siempre hablo en remisión, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando hay una descompensación, son pacientes muy indistinguibles en muchos aspectos. Lo cual sí que yo, y por lo que veo en la bibliografía, que también lo explican, como que hay un grado, hay una base común que no es total, pero que quizás, y esto ya es una interpretación que yo hago también basado en la bibliografía, que lo que luego, cuando hay ese grado de psicosis más aguda y de descompensación absoluta, sí que eso se rellena, pero como algo más funcional, como algo más estado, más rasgo. Más que rasgo, más estado. Y eso en relación con lo del tipo 1 y tipo 2, que esa parte la controlo menos. Claro, esa parte es una parte polémica, porque si nos atenemos principalmente a lo que la bibliografía estudia principalmente, y de hecho hay algunos estudios que lo estudian claramente, lo aducen a trastorno bipolar tipo 1. Incluso estudian únicamente tipo 1, no tipo 2. A pesar de que el tipo 2 puede tener una depresión psicótica, que también es un cuadro psicótico. También he estado buscando depresión, pero no he encontrado datos definitorios, porque
en el otro afectivo, ¿no? También puede haber psicosis en una depresión. Por ejemplo, de mi cuerpo no está vivo, realmente estoy muerto, mis órganos no funcionan, que es un cuadro también psicótico, pero sin embargo no he visto tantas cosas. Sí que he visto algunas cosas diencefálicas, a nivel de pulvinar, etcétera, pero no he encontrado algo tan definitorio como, por ejemplo, el bipolar. Pero sí, en este caso... Y la predicción que se podría hacer en nuestro caso, con 22 sujetos no aparece ese fallo en la descarga consecuente. Con una muestra mayor cuando la tengamos, la predicción que puede aparecer algún tipo de N1 en la condición de habla, sí coincide que los pacientes estuviesen en ese estado psicótico o en ese momento de... Claro, una suposición que yo hago, que es una interpretación, Claro. Es que yo creo que como nosotros incorporamos trastorno bipolar y muchos de los trastornos bipolares serán tipo 2, que ellos sí que dentro de la bibliografía se entiende que el tipo 2 se parece mucho más a un control que a un paciente con esquizofrenia, de por sí eso ya puede generar diferentes clústeres dentro de los trastornos bipolares que nosotros estudiamos. Nosotros agrupamos dentro del trastorno bipolar, pero fijaos en los estudios lo ponen como trastorno bipolar con psicosis, con antecedentes de psicosis. Sí. Y después, mientras nosotros cogemos más la categoría de trastorno bipolar, si no me equivoco, ¿eh? Y después otra cosa, y eso ya nos puede separar un poco, pero quizás si cogemos exclusivamente ese grupo, lo que podemos encontrar, lo que algunos trabajos lo estudian o también lo valoran, es que podría ser significativa la diferencia respecto a controles, pero con un tamaño de efecto de la supresión intermedio entre la esquizofrenia y los controles. Como un poco, casi como si fuera un endofenotipo, por decirlo así, algo así un poco extraño. Eso también se ve, por ejemplo, a veces en estudios de familias, donde se ve que en estudios de heredabilidad un paciente con esquizofrenia puede tener un hijo con bipolar y viceversa. Lo cual se ve que quizás puede ser algo más biológico, ya os digo, una base común y que a veces lo que rellene ese hueco de diferencia pueda ser algo más de tipo funcional. Porque hay una predisposición común, pero distante a nivel o sea, cualitativamente similar, pero cuantitativamente diferente, menor. Diría yo. No sé si ahora tú tienes experiencia en este sentido. Bastante novedosos. No sé, quizás se están encargando también mucho más de este tema. Que yo seguramente ha leído mucho más allá. Vale. Pero bueno, esta búsqueda que tú has hecho ha sido principalmente en bipolares. Sí, he buscado un poco, me he centrado en bipolares, pero en general la gran mayoría de estudios de los que me he basado, no sé si, por ejemplo... Estudian ambos. Estudian ambos, correcto, eso se iba a decir. Por ejemplo, si nos vamos... O sea, estos mecanismos no los proponen otros estudios como exclusivos de los bipolares, sino que está un poco en ese camino intermedio de la esquizofrenia y la normalidad, como muchas veces ocurre. Sí, por ejemplo, aquí vemos que esquizofrenia bipolar disorder, ya conocemos, por ejemplo, que el estudio de Ford es trastorno bipolar y trastornos psicóticos, la gran mayoría, quitando que es un estudio más de resonancia magnética funcional basado en trastorno bipolar, y el resto son compartidos. ¿Y hablan todos de bipolar tipo 1 y tipo 2? ¿O algunos? Hablan de trastorno bipolar con psicosis, en la gran mayoría. Yo creo que sí que puede, aunque no puedo asegurar poner la mano en el fuego, aunque todos quizás han cogido trastorno bipolar, pero sí que diría que el 50% de los artículos sí que distinguen trastorno bipolar con antecedentes de psicosis. La verdad, más o menos hace la distinción. Sí. Sería un poco el resumen. Nosotros no estamos haciendo distinción. No lo hacemos, por eso tenemos la Bueno, duda. eso es un asunto quizá más de los psiquiatras. Aunque yo diría que la gran mayoría de pacientes que, por ejemplo, derivado de Vicente, yo creo que sí tienen antecedentes de psicosis. Probablemente, porque al final son pacientes graves. A lo mejor indirectamente los estamos seleccionando de ese tipo. Claro, por eso, pero no... Eso se me escapa un poco en esa selección. Sí, por eso digo, no sé hasta qué punto en el artículo simplemente no decimos nada cuando llegue la hora de escribir. Sí, siempre podemos hacer ese estudio que estudia un poquito un valor intermedio que nos pueda ayudar a determinar cuál es el grado intracortical de mielinización. No sé si quizás habrá algún otro método que nosotros tengamos un poquito con más sustancia o que pueda ayudarnos a discriminar mucho más el grado de mielinización intracortical, aparte de la DTI que hablaría más de sustancia blanca. Pero bueno, que quizás algo nos podría orientar un poquito más. Podemos utilizar la DTI en sustancia blanca y algún otro método, como ya te digo, ese balance de intensidad entre la sustancia blanca
para ver la administración. Sí, sí, súper interesante. Bueno, yo creo que lo más interesante es también esa búsqueda que has hecho, que solamente había 2 estudios, lo que nos dice que es algo que tenemos mucho trabajo que explotar todavía, o sea que no estamos pisando nada que ya esté hecho. Sí, 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 sí. O sea que, vale, bueno, tenemos mucho trabajo por delante también con todas estas cosas. No solamente estudiar, los próximos pasos es el estudio de bipolares, ¿no? Claro, claro. Estáis trabajando ya en ello, Sí. creo, tus cosas y tú. Sí. O sea, si pudiéramos aumentar la muestra un poquito sería perfecto, pero parece que se va a quedar en unos 20 sujetos. Bastante. Sí, para hacer un primer artículo no está mal. Y luego sí, luego el siguiente paso yo creo que es eso, la conectividad estructural, Sí. sabes que tenemos un recorrido ahí y bastante novedoso en cuanto a la literatura, por lo que tú has revisado. Sí. Tenemos ahí unos cuantos papers potenciales. Vale. Genial. Muchas gracias. Bueno, algo más que decir, yo qué sé, sobre el grupo, ya que es tu último día. Pues bueno, muy contento de estar aquí, la verdad. Es verdad que bueno, que ha sido una experiencia muy grata, que me ha gustado un poco más porque tengo la sensación de que ahora empiezan a haber muchos pacientes con todo esto que estamos trabajando relacionado con el uso de antipsicóticos dentro del polarizar, como Saltera, etcétera. Pero bueno, dentro de lo que cabe, muy contento de haber estado aquí. Sí, sí. Vale. Nosotros encantados también de tenerte. ¿Alguna cosita por ahí, los que no habéis hablado? ¿Algo que comentar sobre esto? Sobre, bueno, antes de irnos de vacaciones ya también, sobre lo que sea. Nada por ahí, nada por ahí. Por mi parte, nada que añadir. Vale, bueno, pues entonces yo creo que nos despedimos ya hasta el año que viene. La semana que viene no tenemos nada, ¿verdad? Ya la proponemos ya como vacaciones, como descanso de alguna tarea que tenemos por ahí, pero de nuestras reuniones las posponemos hasta nuevo año. Pues nada, dejamos aquí la sesión de 2023. Venga, que os vaya muy bien a todos. Felices fiestas para todos. Disfrutad por ahí. Feliz Navidad. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.